Bueno, la temporada 2018-2019 empezó un 12 de octubre. Cardenales de Lara jugaba en casa contra las Águilas de Zulia. Era una temporada especial. Primero porque se iba a jugar la Serie del Caribe aquí en Barquisimeto, en nuestro estadio. Era las grandes expectativas que se tenían en cuanto a ese evento. Y segundo que Cardenales venía de perder ya su segunda final de manera consecutiva. Era lo que se había hablado durante toda la pretemporada, cómo los jugadores sacarse dos finales, haber perdido dos finales de manera consecutiva y ya ellos mismos sentían que le tenían en deuda ese título a la fanaticada, se lo debían ellos mismos y desde el primer momento siempre se habló de obtener el título. Recuerdo que ese día abrió William Pérez, fue una sorpresa para todos nosotros porque Raúl Rivero ya se había reportado, venía siendo el abridor de los primeros días del Cardenales, pero la experiencia de Grandes Ligas de William Pérez terminó dándole ese plus a José Moreno para que tomara la decisión de abrir el primer juego. Y que esta temporada Cardenales venía con un equipo que el primer día se veía uno de los más fuertes en la liga, un equipo que tenía buenos nombres criollos, buena combinación con los importados que había traído. En ese caso tenía un Denny Fipp, que venía ya de buen récord con Caribe Anzuategui. Jugador de la semana en la primera semana semana de octubre queda como jugador de la semana. Contaban de nuevo con Rangel Ravelo, había combinación de nuevo con los criollos y Cardenales tenía esa espinita y arranca octubre. Como siempre decimos aquí, el que gana octubre clasifica, comienza a sumar ya. Pero bueno, siempre fue una temporada de altas y bajas. En el mes de octubre, Denny Fipp tuvo su primera semana de ensueño. Después de ahí no rindió como se esperaba. Y bueno, en lo personal, ya esta iba a ser mi segunda temporada ya aquí con la organización, cubriendo lo que iba a ser el béisbol venezolano, ya tú con mucha más experiencia, pero lo importante es que nuevamente estábamos ahí desde el primer día, con todas las incidencias, cubrimos toda la pretemporada, el primer mes de temporada, como tú lo dices, un Cardenales que estaba muy bien estructurado, la fanaticada como siempre estaba respondiendo, ya el primer mes. En las otras plazas suele ser un mes suave en cuanto a entradas, pero aquí en el estadio, por lo menos aquí en Barquisimeto, se vivió gran entrada en el mes de octubre y con grandes nombres desde el principio. Lo decíamos, Jesús Montero, un Carlos Rivero, un Williams Pérez, un Raúl Rivero desde el primer día. Creo que eso marcó la diferencia para el Cardenales, que empezó muy bien en ese primer mes. Una de las cartas de presentación que fueron muy vitales fueron el picheo abridor. El picheo abridor, como estaba combinado, era muy sólido y siempre ha sido el más sólido de la liga. Y que en ese primer mes de temporada recordamos que salieron figuras que quizás no estaban en los papeles, un Jackson Flores, un Deiner López, un Jonathan Mendoza que se tiró un primer mes de temporada increíble. Pero bueno, ya pasando a lo que fue el mes de noviembre, el mejor mes del Cardenales ofensiva, defensiva y en cuanto al picheo, ahí es donde se vio la verdadera cara del equipo, ya con un Luis Balbuena incorporado en la alineación, un José Castillo que vivió un mes histórico para él en lo personal. De octubre Castillo empezó con su mejor momento. Empezaban deportivamente hablando Cardenales a engranarse las cosas, pero quizás en ambiente o dentro de ese clubhouse habían problemas que después saldrían a la luz. Termina concretándose el cambio de Jesús Montero a las Águilas del Zulia por problemas con la gerencia, problemas con sus compañeros dentro del clubhouse, y esto fue lo que yo creo que determinó el mes de noviembre como tal. Un Cardenales que jugaba muy bien, pero la gerencia, y en este caso la gerencia deportiva con el Chato Yepes hizo el trabajo porque ese jugador tenía problemas en ese clubhouse y decidieron apartarlo del nido Cardenal. Y que si recuerdas del cambio de Jesús Montero, que fue criticado porque fue traído un pitcher del Zulia, fue totalmente criticado, pero cuando viste la respuesta en el terreno del cambio de lanzador, fue totalmente alabado, porque fue un relevista que llegó en un momento justo, que se necesitaba de buena recta y que podía tener control ante los bateadores. Sí, y llegó con muchas dudas, y bueno, en ese mes de noviembre, cómo olvidar aquella noche cuando José Castillo hizo crecer su historia en nuestra liga y conecta ese imparable 1000 en su carrera. Tú tuviste la oportunidad, la única persona que grabó ese imparable histórico en nuestra liga, y para él en lo personal, para los Cardenales de Lara como tal, tuviste la oportunidad de grabarlo, así que cuéntale a todas las personas cómo fue ese momento. Fue una experiencia muy brutal en lo personal. Recuerdo que estábamos nosotros en una parte del palco y nos damos cuenta que ya estaba en el hit 999. Le faltaban 4 al iniciar esa jornada y ya lleva 3. Ya lleva 3 y nosotros decimos, ya está un hit de lograr el 1000. Cuando nos damos cuenta ya está esperando el turno, salimos corriendo por todas las escaleras del estadio, llegamos a primera base y fue sentarnos, un picheo y el batazo vino de manera automática. Yo creo que presenciar este tipo de cosas en la liga no es de todos los días, y poder ver a alguien como fue un emblema, alguien histórico en la liga como José Castillo, pocos minutos después de haber culminado, fue una experiencia única, y de verdad que esos octubre y noviembre Cardenales ya venían ganados. Yo creo que ese día
está en el top 3 de los momentos que se vivieron en la temporada. Sí, totalmente. Ya, a pesar luego- de que no había un público lleno y todo, el estadio se sentía lleno celebrando ese hit meal. Ya luego, mes de diciembre, un mes Mes de diciembre que inició con la racha que traía Cardenales de con una victoria. buena racha. Cardenales victorias. de noviembre en adelante se mantenía en el primer puesto de la tabla hasta aquella fatídica noche del 7 de diciembre a la madrugada. El día más recordado, yo creo que por lo menos los últimos 10 años en la fanaticada del Cardenales, ni siquiera los títulos pueden hacer que uno olvide esa madrugada. Cardenales de Lara jugaba en el estadio universitario y posterior al juego deciden venirse a Barquisimeto para iniciar una serie ante Bravos de Margarita y bueno, terminan dando esa noticia donde se pierden las vidas de José Castillo y Luis Balbuena. Tú tuviste la oportunidad, Marcos, de conversar y vivir ese momento del imparable mil de José Castillo. Yo en lo particular tuve la oportunidad de hacerle la última entrevista a Luis Balbuena aquí en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Me acuerdo, fue un trabajo especial que hicimos para promover televisión y visión deportiva y hablamos con Luis Balbuena y casualidades de la vida hablábamos de cómo había sido su carrera desde el principio, desde su niñez hasta ya luego con Cardenales del Lara, y él hablaba sobre todo del título. Todos los jugadores hablaban del título y creo que ese fue un factor clave. Anímicamente el equipo se vino abajo, hasta ese día posterior al primer encuentro, posterior a sus muertes, de sus pérdidas, cuando le toca ese turno a Henry Rutia. Ese fue el día que de verdad marcó la temporada. Que venía de más de 30 turnos sin hit, sin conectar. Yo creo imparable. que ese fue el momento de la temporada. Henry Rutia, como tú le dices, pasaba una racha de 30 turnos que no conectaba imparable. Le toca ese turno histórico y deja en el terreno en el primer juego sin Luis Balbuena y José Castillo. Las imágenes, la verdad, van a ser muy difíciles que se nos olviden. Es un momento bastante especial, no solamente para nosotros que estábamos aquí viviéndolo en carne viva, sino para los fanáticos que estuvieron presentes, para todas aquellas personas que lo vieron por televisión. El choque que había dentro de la liga, porque no era solamente Cardenales que lloraba, era la Tiburones, Guaira que estaba de la jugando Guaira también y que lloraba y sentía el dolor de la pérdida de los muchachos, y que fue ese juego después de la muerte. Gana el equipo. A partir de ahí Cardenales cae en racha negativa. 8 juegos de manera consecutiva. De primer lugar baja hasta el 5.º puesto de la clasificación. Y termina complicando su clasificación. Y habían alertas porque decían, bueno, ya está casi en el último eslabón del puesto de clasificación y puede quedar fuera Cardenales, porque si te dabas cuenta, en una mala racha podía quedar. Pero Cardenales comienza a engranar a finales ya de diciembre, de nuevo el equipo a levantar el ánimo y logra llegar hasta al segundo puesto de la clasificación. Aquellos juegos, doble juego contra el Bravo de Margarita un 30 de diciembre fueron clave y le permitió clasificar de segundo. No de primero, que era la meta principal, pero logra estar en los primeros puestos, y yo creo que eso es lo que le permite llegar a enero y sumar a dos piezas muy importantes que fueron en el título, como Ali Castillo y Heli Rodríguez. De Águilas del Zulia. Primera serie de Cardenales en postemporada, ya mes de enero. Bravos de Margarita, no le dieron dolores de cabeza al Cardenales, que ya era uno de los favoritos. Reforzó las dos bajas que tenía, quizás dos bateadores, dos jugadores que hicieron un gran trabajo. Ya posterior a eso vienen y se enfrentan y pasan a las semifinales, donde se verían las caras contra el Navegantes del Magallanes, que fue comodín, y fue una linda serie esa contra el Navegantes del Magallanes por segundo año consecutivo. Fue una serie que sí tuvo más competencia. Muy peleada, estuvo muy peleada. Cardenales termina sacando esas victorias de manera importante. Cardenales en ese momento suma al Pollito Rodríguez. Como bateador, que tuvo sus turnos clave con el uniforme del Cardenales. Sin embargo, por allá se jugaba otra serie bastante interesante entre Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui. Todos soñábamos con esa segunda final de Caribes Cardenales de manera consecutiva, porque se veían como esos dos equipos. Se veía como una revancha, y que han sido en la última década Caribes Anzoátegui ha sido uno de los equipos más ganadores. Estadísticamente han sido los equipos más ganadores. Y bueno, finalmente Leones termina pasando a la final, y una final bastante extraña. Temas políticos se terminan involucrando en el tema deportivo, se terminan ligando los dos temas. Cardenales termina consiguiendo el título, lo termina conquistando en la ciudad de Caracas, pero lo que sí es que quizás no se vivió con el mismo sabor tantos años esperando la fanaticada de este título, y los temas políticos terminan involucrándose. Incluso a los mismos jugadores fueron insultados en muchas oportunidades, y bueno, lamentablemente terminó la liga de esa manera, pero con un Cardenales campeón, que fue el objetivo desde el primer momento. Lamentablemente queda este sinsabor de no disfrutar la serie del Caribe aquí, que yo creo que era uno de los más puntos que la fanaticada esperaba, porque era quedar campeón y defender a Venezuela en tu casa, en Barquisimeto. Lamentablemente no se logra también por temas políticos, como decimos. Lamentablemente la política ya está dentro del deporte en el país, pero se logró el campeonato. Cardenales logró ser campeón. Cardenales, después de tantos años, vuelve a ser campeón, y yo creo que es una temporada que deja muchas anécdotas, tanto en lo personal como nosotros, para periodistas, como para los jugadores dentro del club, como para la fanaticada,
porque fueron muchas altas y bajas que vivimos, muchas altas y bajas, pero que al final, como decía José Castillo, no sé si te acuerdas, los primeros días de septiembre, el objetivo es el título. Sí, El objetivo siempre fue el título, y yo creo que esa promesa de los muchachos quedó cuando ellos ya no y ese están título es de físicamente. ellos, el título Total, es de ellos. total, El título es de totalmente. Se logra la misión para ellos, como decía Alfonso ayer en la transmisión de la victoria del campeonato, y se logró. Sí, se logró el objetivo y bueno, ya a la espera de lo que va a ser una nueva temporada. En lo personal, muchas expectativas en cuanto a nosotros en esta temporada. Esperemos que sea, y estamos seguros que se van a vivir muchos momentos más de esta manera. Pero bueno, esto fue lo que nos dejó la temporada 2019.